Práctica adicional 1 para el primer parcial. Dice, efectúe la operación indicada y expresa el resultado como un polinomio reducido. Vea que aquí tenemos 14x a la 4 menos 10x a la 3 dividido por el polinomio formado que se va a dar por el producto de este monomio, menos 2x a la 3 por 5 menos 7x. Entonces vamos a calcular bien quién va a ser el divisor para poderlo calcular. Entonces aquí va a quedar esta expresión. Entonces menos 2 por 5 menos 10. Y en x a la 3. Luego menos 2 por menos 7 serían más 14. En x a la 4. Porque x a la 3 por x a la 1 me va a producir un x a la 4. Okay, vamos a visualizar entonces cómo está quedando esa división. Entonces vean que está quedando 14x a la 4 menos 10x a la 3 dividido entre menos 10x a la 3 más 14x a la 4. Si yo lo viera como una fracción y acomodando las potencias y los signos tanto en el dividendo como en el divisor, si los pongo en orden decreciente de exponentes o de potencias, me está quedando esta forma. 14 aquí hay que ponerle el igual aquí adelante para poder decir con propiedad. Entonces vean que el numerador es exactamente igual al denominador. Esa división simplificada da como resultado el número 1. Quiere decir que esa es la respuesta de esa división de polinomios. En este segundo caso simplemente lo que tengo es una operación básica en el primer paréntesis donde voy a sacar este polinomio con sus respectivas potencias. Y este número 2 va a multiplicar a todo este otro polinomio. Entonces lo vamos a copiar y lo vamos a modificar con su respectivo producto. Aquí este sería entonces un más 2x a la 3. Aquí sería un menos 12. Aquí sería un más 8. Pero aquí tenemos un menos. Aquí tenemos un menos delante de esta fórmula notable en grado 3. Entonces poniéndola entre paréntesis tendríamos un 2x a la 3. Como es la con negativo, entonces sería menos 3 por
El 2x ahora va a la 2. Todo el monomio 2x va a la 2. Por el número 2. Más 3 por... Ahora va el monomio 2x sin potencia. Y va el otro monomio, entonces 2 a la 2. Menos, pero ahora va el monomio 2 elevado a la potencia 3. Aquí hay que poner adelante de este el igual para saber que venimos de un monomio, de unos polinomios que estamos ordenando. Entonces ahora vamos a ordenar el asunto, a ver cómo va dando por resultado. Aquí podemos hacer suma de los que son semejantes. El de 2x a la 3 no tiene con quién, entonces vamos a acomodar esto en orden decreciente de potencias. El 2x a la 2 sí tiene menos 2 y menos 12, producen un menos 14 en x a la 2. Entonces los x a la 2 simplemente ya lo sumé. Menos 6x no tiene con quién. Menos 1 más 8 son más 7. Pero ya sumé el menos 1, entonces simplemente lo simplifico. En este otro caso, entonces aquí me va a quedar 2 a la 3 son 8. 8 y con el x a la 3. En este otro caso tenemos entonces 2 por 2, 4 por 3 son 12. 12 por 2 son 24. Tenemos un 24 en x a la 2. En este otro caso tenemos 2 por 2, 4 por 2 son 8, por 3, 24, pero ahora en x. Y 2 a la 3 son 8. El paso que sigue es cambiar los signos de todo lo que está en el paréntesis para poder realizar la suma de semejantes. Entonces vamos a sacar estos de acá. Entonces ya sé que el 8x a la 3 le cambié el signo, al 24 tengo que cambiarle el signo, a este otro 24 también tengo que cambiarle el signo, y a este 8 también tengo que cambiarle el signo. Una vez que los tengo ahí, entonces realizo la suma de los monomios semejantes. Y aquí revisando, el 2x a la 3 menos 8x a la 3 me van a producir un menos 6 en x a la 3. Entonces estos x a la 3 ya están sumados. Menos 14x cuadrado más 24x al cuadrado va a producirme más 10 en x al cuadrado. Los 24 ya se simplificaron. Menos 6 menos 24 menos 30 en x. Y 8 más 7 son 15.
y tenemos el polinomio ya efectuado y reducido en potencias y en orden decreciente de potencia. X a la 4 menos 6x a la 3 más 10x cuadrado menos 30 en x más 15. El segundo ejercicio dice, dado los siguientes polinomios, p de x igual a x a la 4 menos 4x al cuadrado menos 6x menos 1, q de x dado como x a la 3 menos 6x al cuadrado más 4 y r de x como 2x menos 2. Determine la expresión algebraica más simple que se obtiene al efectuar las operaciones p de x más 2 por q de x menos un r de x al cuadrado. Entonces aquí lo más sencillo es simplemente ir sustituyendo aquí los valores de los polinomios o su componente algebraica. Entonces en este caso tenemos que p de x está definido algebraicamente por esta expresión. Entonces en vez de p de x escribimos esa expresión. Q de x va a ser multiplicado por un número 2. Entonces su componente algebraica vamos a sustituir acá. Y ya aquí entonces eliminamos término Q. Y R de X simplemente va a ser ese binomio que va a estar elevado al cuadrado. Entonces ya tenemos la sustitución algebraica. Vamos a empezar a realizar el producto. Y aquí teníamos 2 por esto vamos a tener que copiarlo por fuera. Y tendríamos entonces el 2 por el x a la 3, 2 por el menos 6, que son menos 12, 2 por el 4, que son 8. Aquí en esta expresión lo que vamos a tener es la segunda fórmula notable, donde vamos a tener el cuadrado del primero entonces el primer monomio va a ir al cuadrado. Ese monomio es 2x menos 2 por, ese está en la fórmula, el 2x por el otro 2 que conforma el binomio, más número 2 elevado a la 2. Con eso ya tenemos la idea de la fórmula notable ahí desarrollada. En el paso que sigue, ese va a consistir en simplemente ir ordenando las potencias. X a la 4, el más 2x a la 3 no tiene con quién sumarse por el momento, entonces lo vamos a colocar después del x a la 4. El menos 2x cuadrado con este menos 12x al cuadrado producen menos 14 en x al cuadrado. Menos 6 más 1 serían más 7. El menos 6x no tuvo con quién sumarse, entonces por eso quedó como menos 6x. Aquí adentro entonces simplemente 2 a la 2 van a ser 4 con el x cuadrado. Aquí 2 por 2, 4 por este otro 2 que está aquí. 2 por 2, 4 por este otro 2 me producen 8, pero en x. Y 2 a la 2 son 4.
Y aquí este término cuadrático ya no va a hacer falta, pero vamos a sacar estos. Esos que están ahí. Y los vamos a colocar en paréntesis redondo para saber que eso ya desarrollé esa operación. Entonces toda esta parte que está aquí ya no nos hace falta. El paso que sigue es cambiarle los signos a lo que está dentro del paréntesis. Entonces vamos a quitarlos del paréntesis. Le voy a cambiar los signos. Vean que el de 4x cuadrado ya está negativo. Aquí queda un más 8. Aquí queda un menos 4. Y entonces aquí tenemos simplemente, ya ahora sí, en el paso que sigue, tenemos una suma de términos semejantes. Entonces aquí tendremos x a la 4, x a la 3 no tiene con quién, pero menos 14x cuadrado y menos 4x al cuadrado serían menos 18 en x al cuadrado. Entonces los x al cuadrado ya están simplificados. Menos 6x más 8x serían un más 2 en x. Y a 7 le quito 4, son 3. Entonces ese menos 4 ya está simplificado también. Y el resultado final es el polinomio x a la 4 más 2x a la 3 menos 18x cuadrado más 2x más 3. Y listo. En el siguiente punto dice efectúe la siguiente división de polinomios. Tengo el polinomio m a la 3 menos 5m menos m a la 5 más 12 entre el divisor formado por el binomio m al cuadrado menos 5. Entonces al efectuar la división del polinomio m a la 3 menos 5m menos m a la 5 más 12 dividido por m cuadrado menos 5, debo de ordenar el dividendo en orden decreciente de potencias. Entonces aquí sería menos m a la 5 más 0m a la 4 más m a la 3, 0m a la 2 porque no hay m a la 2, menos 5m más 12. Y el divisor lo hacemos igual, m al cuadrado más 0m menos 5. Comenzamos la división, menos m a la 5 dividido entre m al cuadrado son menos m a la 3, multiplicando menos m a la 3 por m al cuadrado, debieron de haber sido menos m a la 5, pero por cambio de signos queda como m a la 5 positivo. Menos m a la 3 por 0m serían 0m a la 4. Y luego menos m a la 3 por menos 5 serían más 5 m a la 3, pero por cambio de signos se pone como menos 5. Al efectuar la suma vertical aquí es 0. Aquí es 0, ya no se colocan, pero m a la 3 menos 5m a la 3 son menos 4 en m a la 3. Como tengo 3 términos en el divisor, entonces bajo solamente 2 términos más. Y me fijo si este m a la 3 es divisible entre el m a la 2, sí es divisible, y me queda menos 4m. Al multiplicar menos 4m por m a la 2 quedan en teoría menos 4m a la 3, pero por cambio de signos, para que el primero sea 0, queda en positivo. Menos m a la 4, menos 4m por 0m sería un 0m a la 2. Menos 4m por menos 5 serían más 20m, pero por cambio de signos queda como menos 20. Si yo hago la suma vertical, aquí es 0, suma vertical es 0, aquí esta suma vertical es menos 25 y bajo el 12. Ya aquí paro la división porque esta potencia es menor a la potencia del divisor. Entonces la respuesta quedaría en la forma euclidiana, el dividendo original m a la 3 menos 5m menos m a la 5 más 12 entre el divisor original m al cuadrado menos 5. Me da un cociente que sería menos m a la 3 menos 4m más el residuo menos 25m más 12 entre el divisor original m al cuadrado menos 5. Y al efectuar la división del polinomio 8x a la 5 más 1 entre el polinomio 2x a la 3 menos 1, completamos en orden decreciente las potencias. 8x a la 5 no hay en x a la 4,
Entonces se pone un 0 en x a la 4, 0 en x a la 3, 0x cuadrado, 0x y el número 1. En el divisor hago lo mismo, 2x a la 3, 0x al cuadrado, 0x y menos 1. Al dividir 8x a la 5 entre 2x a la 3, me va a producir 4 en x a la 2, porque 8 entre 2 son 4, y a 5 le quito 3 me da 2. Multiplicando 4 por 2, 8 debe haber sido positivo, pero por cambio de signos, para que este primero me dé 0, me queda como menos 8, x a la 2 por x a la 3, x a la 5. Luego 4x a la 2 por 0 en x a la 2 son 0 en x a la 4. 4x a la 2 por 0x son 0 en x a la 3. 4x a la 2 por menos 1 debe haber sido menos 4x a la 2, pero aquí queda como un más por el cambio de signos. De tal manera que este primero es 0, este también es 0 por sumas de ceros, este también es 0, pero este es 0 más 4, entonces me producen 4 en x a la 2. Si notan, esta potencia es un grado menor a esta. Ya en ese momento para la división, entonces no bajo el 0x, sino que bajo el número 1 y este va a ser mi residuo de la división. Escrita en la forma euclidiana sería el dividendo 8x a la 5 más 1 entre el divisor 2x cuadrado menos 1 entre el cociente 4x cuadrado más el residuo 4x cuadrado más 1 entre el divisor original 2x a la 3 menos 1. En estos otros ejercicios tenemos que factorizar al máximo cada uno de los siguientes polinomios. Para ello utilice el método que mejor se ajusta. Simplifique si es necesario. En este caso del p a la 6 menos 1 tenemos dos posibilidades. Podemos arrancar con una diferencia de cubos o podemos arrancar con una diferencia de cuadrados. Entonces iniciemos con una diferencia de cuadrados. Entonces aquí tendríamos cuadrado y por dentro tendríamos p a la 3. Y por supuesto el número 1 tengo que escribirlo también como un cuadrado. Al escribirlo como un cuadrado, entonces tengo derecho a utilizar la diferencia de cuadrados con cada uno de esos monomios. Entonces quiere decir que me va a quedar un monomio en la forma p a la 3 menos 1 p a la 3 menos 1 y otro paréntesis que va a ser un p a la 3 más 1. Esos a su vez son la diferencia de cubos y la suma de cubos aquí adentro. Si yo las visualizo, tendríamos el p a la 3 menos el 1 a la 3. Y en el otro lado tendríamos entonces el p a la 3 más el 1 a la 3. Vamos a colocarla acá abajo para poderlas visualizar. Ahí la tenemos bien bonita. Entonces ahora sí, vamos a ir obteniendo la regla de la diferencia de cubos y la suma de cubos. Entonces en el p a la 3 menos 1 a la 3 me va a quedar un paréntesis con un p menos 1. Pero va a quedar otro paréntesis en donde vamos a tener un p cuadrado, porque sería el primer monomio al cuadrado, más el primer monomio por el segundo, p por 1 me va a producir un p, más el segundo monomio al cuadrado, que es 1, como 1 al cuadrado me va a dar 1. Y voy a tener otro paréntesis que se va a originar de la factorización de p a la 3 más 1 a la 3. Aquí en primera instancia voy a tener un p más 1.
y luego voy a tener un paréntesis conformado por la potencia cuadrada del P menos P por 1, que sería P, más el 1 al cuadrado, que es 1, y ya lo tengo factorizado. Ahora, hay algunos autores que establecen que los factores deben de ir acomodados de acuerdo al orden en el que están con los términos. Entonces aquí simplemente entonces vamos a acomodar el binomio P más 1 a la despuésito nomás del binomio P menos 1. Completamos este paréntesis y vamos a quitar este paréntesis doble que quedó ahí. Entonces ahora sí, la factorización de ese polinomio queda en la forma P menos 1, P más 1, P al cuadrado más P más 1 por P cuadrado menos P menos 1. Estos términos cuadráticos ya no me van a factorizar porque ellos no tienen factorización en los números reales. El polinomio siguiente para factorizar, que es 1 menos 18x al cuadrado más 81x a la 4. Este polinomio se puede hacer por sustitución en grado 4 o podemos visualizarlo como una fórmula notable. En este caso sería la segunda. ¿Por qué? Porque yo puedo escribir 1 al cuadrado menos 2 por 9 en x al cuadrado más la raíz cuadrada de 81 son 9. Entonces eso me facilita mucho saber que aquí voy a tener una fórmula notable, en particular la segunda fórmula notable, 9 en x al cuadrado. ¿Por qué sé que es la segunda fórmula notable? Primero, por el signo menos. Y segundo, porque aquí al centro, si yo quiero completar los términos, como el primero era un 1 al cuadrado, simplemente llevaba el 1 aquí. Entonces tengo 1 al cuadrado menos 2 por 9x al cuadrado por 1 por el 9x al cuadrado al cuadrado. Entonces eso me origina una expresión donde yo voy a poder elevarla al cuadrado y dentro voy a tener entonces el binomio formado por 1 menos 9x al cuadrado. Y tengo ya la expresión factorizada como fórmula notable. Y listo. El ejercicio C simplemente es un ejercicio de una factorización polinómica, donde voy a tener que hacer uso de la famosa división sintética para factorizarlo. Entonces, al hacer un polinomio de grado 4, 2x a la 4 más 3x a la 3 menos 6x al cuadrado menos 3x menos 6, debemos de utilizar el método de división sintética. Entonces buscamos primero los divisores del número 6, más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6. Y los divisores del coeficiente principal, en este caso 2, más menos 1 y más menos 2. Posibles factores del polinomio son los divisores del 6 divididos entre los divisores del 2. Es decir, más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6, entre los divisores del 2, que serían más menos 1 y más menos 2. Si yo a ellos los divido entre el número 1, me van a dar ellos mismos. Pero si los divido entre el número 2, me va a dar una fracción que es un medio. 2 entre 2 es 1, ya no. Ya estaba. 3 medios, que es la otra fracción distinta. Y 6 entre 2 es 3, pero ya estaba. Entonces, sustituyendo los posibles valores factores, los posibles factores o ceros del polinomio se obtienen 2 por 1 a la 4, más 3 por 1 a la 3, menos 6 por 1 al cuadrado, menos 13 por 1 menos 6, me da un menos 20, no me sirve, tiene que darme 0. Con el menos 1 sustituyo en el polinomio si me da 0.
Con el número 2 sustituyo en el polinomio, me da 0. Esos dos me sirvieron. Con el menos 2 me da 6. Con el 3 me da 144. No me sirven. Con el menos 3 me da 60. Con el número 6, 2940. Con el número menos 6, 1800. Tampoco me sirven. Con el 1 medio sustituido me da menos 27 medios. Sustituyo el menos 1 medio, menos 5 cuartos, no me sirven. Con el 3 medios me da menos 75 cuartos, no me sirven. Pero con el menos 3 medios sí me sirve, me da otro 0. Lo único malo es que dieron de haber sido 4 ceros y solo me están dando 3. Por lo tanto voy a tener que hacer uso de la famosa división sintética para encontrar el polinomio totalmente factorizado. Vamos a realizarlo. Efectuando las divisiones sintéticas correspondientes con los coeficientes numéricos del polinomio original 2, 3, menos 6, menos 13 y menos 6 con el factor menos 1. Bajamos el 2, 2 por menos 1, menos 2, 3 menos 2, 1. 1 por menos 1, menos 1, menos 1, menos 6 menos 1, menos 7. Menos 7 por menos 1 son 7, menos 13 más 7 son menos 6, menos 6 por menos 1, 6, menos 6 más 6, 0, que era lo que se esperaba. Tomo estos coeficientes numéricos para hacer la siguiente división sintética consecutiva. El número 2, el número 1, el menos 7, el menos 6, pero ahora con el factor 2, que fue el otro que nos dio 0. Bajo el 2, 2 por 2, 4. 1 más 4, 5. 5 por 2 son 10. Menos 7 más 10 son 3. 3 por 2 son 6. Menos 6 más 6, 0. Que era lo que se esperaba por el otro factor que nos había dado 0. Ahora, el último, tomando los coeficientes 2, 5 y 3, se hace con el menos 3 medios, que fue el último que nos dio 0. Entonces, bajo el 2, 2 por menos 3 medios, menos 3. 5 menos 3 son 2. 2 por menos 3 medios, menos 3. 3 menos 3 es 0. Entonces el polinomio 2x a la 4 más 3x a la 3 menos 6x cuadrado menos 3x menos 6 va a factorizarme cambiando los signos de los ceros, porque son factores, no van a ser ceros del polinomio, va a ser x más 1, x menos 2, 2x más 3. Y este último, como hicimos 3 divisiones sintéticas consecutivas, va a tener variable x o exponente 1, porque de 4 le quito 3, me va a quedar 1. Entonces este va a quedar como un 2x más 2. Aquí tengo derecho a factorizar un factor común de 2, pero si hago eso aquí me quedaría un x más 1, que se repite con este x más 1 que está acá. Por lo tanto se queda un x más 1 al cuadrado por x menos 2 por 2x más 3. Y listo, tenemos factorizado el polinomio. La siguiente pregunta dice: simplifica al máximo cada una de las siguientes expresiones algebraicas racionales. Entonces, teniendo aquí para factorizar o simplificar esa fracción algebraica, lo que vamos a realizar es simplemente una factorización en el numerador. Aquí puedo sacar un factor común de x. Si hago eso, entonces me va a quedar el polinomio arriba de 15 x al cuadrado menos 7x menos 2. Y en el denominador factorizo también una x. Entonces me va a quedar la expresión 2 menos 3x. Porque le bajo un grado a todas las x. Un grado a todas las x de los polinomios originales. Notando ahí, vean que interesante, se cancelan estas dos x. Y en el numerador me va a quedar este polinomio de grado 2. Y en el denominador me va a quedar este polinomio 2 menos 3x, es un binomio. Si sigo la idea, entonces en el numerador, si yo me voy a trabajar con la ayuda del modo 5.3, voy a trabajar 15 para el A, menos 7 para el B y menos 2 para el C. Dice que una solución son 3 medios, entonces eso me va a factorizar
como un 3x menos 2. Y el otro como menos un quinto, entonces sería 5x más 1. En el denominador tengo la expresión 2x 2 menos 3x, notando la diferencia entre este factor y este factor es un signo. Entonces yo lo puedo simplificar siempre y cuando saque ese menos a factor común y lo ponga delante del binomio 5x más 1. Y ya tengo entonces factorizado o simplificada la fracción algebraica al máximo. En esta otra fracción algebraica entonces vamos a tener diferencia de cuadrados para el numerador y una diferencia de cubos para el denominador. Entonces vamos a irla factorizando. En el numerador me va a quedar el binomio 2a menos 1 por el binomio 2a más 1. En el denominador, ¿por qué queda con 2a? Porque la raíz cuadrada de 4 van a ser 2 y el a al cuadrado me va a quedar como el a. Y el 1 es un 1. En el caso de este 8 a la 3 menos 1, la raíz cúbica de 8 son 2. Entonces aquí me va a factorizar como un 2a menos 1 que va a multiplicar a un polinomio en donde yo voy a tener el 2a al cuadrado, serían 4a al cuadrado. Entonces ponemos 4a al cuadrado más, tendríamos 2a por 1, me produce un 2a más el 1. Si yo simplifico los factores iguales, 2a menos 1 en el numerador y en el denominador, entonces me va a quedar una fracción conformada por el binomio 2a más 1 para el numerador y el trinomio 4 al cuadrado más 2a más 1 en el caso del denominador. Ese trinomio cuadrático ya no es factorizable en los números reales. Listo. El ejercicio 6 dice: efectúe las operaciones indicadas en cada caso y simplifique si es posible. Para poderlas efectuar, yo tengo que factorizar cada uno de los componentes de cada fracción y las poniendo en una sola fracción. Entonces aquí vamos a empezar a factorizar este primer numerador. 9y cuadrado menos 4 es una diferencia de cuadrados porque 9 tiene raíz cuadrada exacta y el 4 también. Entonces me va a factorizar como un 3y menos 2 por un 3y más 2 en el caso de ese numerador. Tiene que quedar por fuera porque son dos factores distintos. 3y menos 2 y 3y más 2. En el caso del denominador, aquí tengo un 10 y un 15, ellos tienen un factor común de 5 y sería y. Eso va a quedar multiplicando al binomio 10 entre 5 son 2. Y a la 3 lo divido entre y a la 1, me va a quedar y a la 2. Entonces aquí me queda un y a la 2. 15 dividido entre 5 me van a dar 3. Y y dividido por y ya simplifican y no queda nada. Entonces ahí tengo la primera fracción factorizada. La segunda fracción tiene un factor común de 10 y al cuadrado. Aquí le voy a poner el por para recordar que estoy realizando la multiplicación. Entonces 10 y al cuadrado sería ese primer factor común. Y adentro entonces queda 40 dividido entre 10 me va a dar 4
y al cuadrado entre y cuadrado, simplificaron la y. Menos 10 dividido entre 10 es 1, simplificó y a la 3 entre y al cuadrado, me queda la y. En el caso del denominador de esa segunda fracción, vean que es el binomio y al cuadrado menos 2y más 7. Si yo lo reviso en la calculadora, él no va a tener factorización en los números reales para el modo 5.3. Entonces simplemente lo vamos a copiar tal cual. Ese producto de denominadores. Entonces ahí lo tenemos copiado tal cual. Ahora, sigue siempre la parte de la multiplicación. Porque no hemos simplificado todavía factores. Pero en el caso de la división, recuerden que lo que es numerador va a factorizar como denominador. Entonces, yéndome al modo 5.3, poniendo A como 3, B como 14 y C como 8, me da un primer factor de 4. Entonces sería un y menos 4. Y el otro factor sería un 3y menos 2, porque el factor es, o el valor resultante ahí sería un 2 tercios. Entonces lo escribo como factor como un 3y menos 2. En el caso del denominador, que es un 2y cuadrado más 3, no lo puedo factorizar porque no existe la suma de cuadrados en los números reales. Entonces simplemente copio el mismo factor y lo voy a colocar aquí. Y el paso que sigue es simplemente simplificar los factores que sean exactamente iguales y teniendo cuidado de simplificar los iguales. Entonces supuestamente me va a quedar siempre una fracción. Y entonces 3y menos 2, 3y menos 2 se cancelan. Bueno, vamos a, para no tener que tener tanto cuidado en eso, entonces vamos a copiar la fracción y vamos a ir simplificando. Este factor 3y menos 2 simplificó con este factor 3y menos 2 que está en el denominador. Luego hay un 2y cuadrado más 3 en el numerador, que simplifica con este 2y cuadrado más 3 del denominador. Qué bonito. Vean que 10 dividido entre 5 van a producir un 2. Entonces ya este número 10 y este número 5 lo simplifiqué. Y cuadrado y y me queda solo una y. A 2 le quito 1, a este 2 le quito 1, me queda solo un y. Entonces simplifica el y cuadrado. Y aquí simplificó este y. Ahora, si notamos, este binomio con respecto a este binomio tienen los signos cambiados. Entonces simplemente voy a poner un menos aquí adelante y ya con eso voy a tener derecho a simplificar estos dos binomios. Y ese sería el resultado de la simplificación. Para poderlo ver bien bonito, podríamos escribir el denominador fuera de un paréntesis para que quede completo. Entonces en el numerador, si no le hago nada, simplemente me quedo menos 2y más 3y, menos 2y por 3y más 2, y en el denominador me queda este trinomio que habíamos visto que no es factorizable en los números reales. Y listo. Tenemos la operación de esas fracciones. La operación que sigue igual la misma idea.
Entonces tenemos una gran fracción en donde hay que ir juntando los factores. X al cuadrado más X menos 2. Si le pongo el 1 para el A, el 1 para el B y el menos 2 para el C, me va a dar una solución que es 1. Entonces sale como un X menos 1. La primera factorización. Y el segundo factor, realizándolo en la calculadora, dice que es menos 2. Entonces queda como un X más 2. Ya tenemos factorizado al primer numerador. El segundo numerador es un numerador bastante interesante. X a la 4 menos 81 me puede factorizar primero como diferencia de cuadrados. Entonces, en diferencia de cuadrados, en primera instancia, voy a tener un X al cuadrado y la raíz cuadrada de 81 son 9. Entonces, menos 9. Y el otro factor sería X al cuadrado más 9. Ahora bien, este X al cuadrado menos 9 vuelve a ser a su misma vez otra diferencia de cuadrados. La raíz cuadrada de 9 son 3, entonces podemos de una vez ponerlo totalmente factorizado como un X menos 3 por un X más 3 por el término cuadrático X al cuadrado más 9, y lo dejo ahí porque no existe la diferencia de la suma de cuadrados para factorizarlo en los números reales. 3x menos 15 tiene un factor común de 3. Lo único que los divide a los números, a los factores numéricos. Entonces me va a quedar x menos 5. Porque 3 dividido por 3 es 1 y 15 dividido entre 3 son 5. En el caso de ese denominador de esta fracción, vean que es un x cuadrado menos 4. Entonces él me va a factorizar como la tercera fórmula notable, como un x menos 2 por un x más 2. En el caso de la multiplicación hay que recordar que lo que está arriba en el numerador, se va a factorizar en el denominador, porque no hacemos división, sino que hacemos un inverso multiplicativo. Lo único es que ahí 9x a la 3 menos 1125, ese 9 no tiene raíz cúbica, pero 1125 será divisible por 9. Ah, mira, sí, tiene un primer factor de 9, donde yo voy a tener el término x a la 3 y 1125 dividido por 9 me da 125. Entonces me queda esa expresión por 9 por x a la 3 menos 125. Pero x a la 3 menos 125 se puede factorizar como una diferencia de cubos, donde entonces yo voy a tener un x menos 5 por un binomio, un trinomio cuadrático, en donde voy a tener x al cuadrado más 5 por x más el 5 al cuadrado, que serían 25. Ese es el caso del numerador ya factorizado totalmente. El caso del denominador factorizado totalmente, como es un término cuadrático, lo puedo hacer por modo 5.3. Entonces en modo 5.3 tenemos un A que vale 1, un B que vale 1 y un C que vale menos 6. Dice que el primero es un 2, entonces factoriza como un x menos 2. Y el segundo factor
es un menos 3, entonces factoriza como un x más 3. Ya tengo toda la fracción o toda la operación factorizada completamente. El paso que sigue es hacer simplificación de los términos que sean exactamente iguales. Entonces estén poniendo con cuidado. Tenemos x menos 2 en el numerador y x más 2 en el numerador y x más 2 en el denominador. También tengo un x menos 2 en el denominador y un x menos 2 en el numerador. Y vean qué interesante, tengo un 3 y tengo un 9. Yo puedo dividir 9 entre 3, me quedaría un 3, pero en el denominador, porque el 9 está abajo. Y es el divisible por el número 3. Entonces aquí tenemos el número 9 ya siendo simplificado. Me va a simplificar también el factor x menos 5, que está tanto en el numerador como en el denominador. Y tengo otro factor x más 3, que está tanto en el numerador como en el denominador. Ah, qué interesante, el x menos 1 no lo puedo simplificar, entonces simplemente lo escribo como un x menos 1 para el numerador y el denominador queda en la forma 3 por x menos 3, binomio, por x al cuadrado más 9, por x al cuadrado más 5x más 25. Esa sería ya la expresión totalmente simplificada. Ahora, para este otro término, vean que tenemos primero una división y luego la multiplicación. Pero podemos hacerlo de la misma manera como venimos trabajando. Vamos a construir una sola fracción en donde tenga todos los términos factorizados. Vamos a empezar por este primero. B a la 3 más 4b a la 2 menos 5b. Tengo en primera instancia un b a factor común. Si hago eso, me va a quedar quitándole 1 a cada uno de esos exponentes. Me va a quedar en primera instancia un b al cuadrado más un 4b menos 5. En el denominador, b al cuadrado menos 2b más 1. Ese me va a factorizar como la segunda fórmula notable, con un b menos 1. Ya tenemos ese factorizado. Ahora vean que hay adentro, lo que hay es una división. Entonces voy a cambiar para el denominador la factorización del numerador. B al cuadrado más b menos 2. Si yo me voy a hacerlo por el modo 5.3, tengo 1, 1 y menos 2. Entonces dice que una solución va a ser 1. Entonces va a factorizarme como un b menos 1. Y la otra solución dice que es un menos 2. Entonces me factoriza como un b más 2. Y entonces ahora pongo la factorización del denominador. B a la 3 más 8 es simplemente la factorización de una suma de cubos. Porque el 8 tiene raíz cúbica exacta, que es 2. Entonces factoriza como un b más 2 por un polinomio cuadrático que va a iniciar en b cuadrado menos 2b, porque va a multiplicar el 2 por el b, más el 2 a la 2, que serían 4. Y listo con la división. Aquí iría por, y ya aquí sí va normal, b menos 1 como factor. Y en el denominador
va la factorización de esta expresión. Entonces esa expresión tiene primero un b a factor común, que esa es la potencia más baja en las b. Luego queda un b al cuadrado menos 2b más 4. Menos 2b al cuadrado menos 2b más 4, si lo pongo en la calculadora en modo 5.3 no factoriza. Entonces si copiamos la fracción tal cual para ir eliminando factores que sean exactamente iguales en el numerador y en el denominador, la famosa simplificación. Entonces en primera instancia aquí tengo un b en el numerador y tengo un b en el denominador. Eso simplificaron. Este polinomio de este trinomio b al cuadrado menos 2b más 4 está tanto en el numerador como en el denominador. Entonces ellos simplifican. El factor b menos 1 lo tengo tanto en el numerador como en el denominador. Ellos simplifican. Y b más 2 simplifica con este b más 2. Quiere decir que los factores que quedaron fueron esos que están ahí. Ese b cuadrado más 4b menos 5 podemos probarlo en la calculadora a ver si factoriza 1, 4, menos 5. Ah, mira, si factoriza. Queda todavía una factorización más. Entonces en el numerador está factorizando como un b menos 1 y el otro factor es b más 5 y en el denominador tengo el b menos 1 al cuadrado. Entonces se lo mantengo ahí. Que si yo noto ese factor b menos 1 está en ambos lados, pero como aquí tiene potencia 2, quiere decir que me va a quedar un b menos 1 en el denominador, pero en el numerador me va a quedar el binomio b más 5. Y entonces es ya la simplificación completa de esa expresión algebraica racional. Aquí en el ejercicio 7, en el punto 7, dice racionaliza el numerador y el denominador de cada expresión algebraica según sea el caso y simplifique si es posible. Entonces, aquí yo necesito a fuerza racionalizar al numerador. Entonces yo voy a ponerlo a multiplicar por esta misma expresión, pero con el signo cambiado. Entonces aquí le vamos a poner más. Aquí le vamos a poner más. Aquí en este denominador, si notamos, yo tengo la oportunidad de factorizar, ya sea por diferencia de cuadrados. Entonces voy a tener la fracción arriba en el numerador conformada por la diferencia de cuadrados. 1 al cuadrado es 1 menos, pero aquí es donde tengo que tener cuidado porque estoy elevando al cuadrado la raíz cuadrada de x. En el denominador tengo este x a la 4 menos 1 que en primera instancia me va a factorizar como x al cuadrado menos 1 por un x al cuadrado
más 1 por la expresión 1 más la raíz cuadrada de x. Entonces sacando, ya ahora sí, en el numerador, la raíz cuadrada muere con el cuadrado, entonces me queda 1 menos x. Pero en el denominador yo tengo aquí otra diferencia de cuadrados. Entonces yo voy a tener un x menos 1 por un x más 1 por estos dos términos que no son más factorizables, porque no existe la suma de cuadrados en los números reales. Y si noto la diferencia entre este factor que está en el numerador y este factor que está en el denominador es un signo negativo, entonces yo tengo derecho a poner el signo negativo para simplificarlos, pero no puede quedar solo el signo negativo, le pongo un 1 y en el denominador quedan todos estos otros términos que no se pudieron simplificar. Y tenemos ya racionalizado al numerador. En el caso de esa otra fracción, me va a tocar racionalizar al denominador. Entonces, racionalizando ese denominador, voy a copiar exactamente la misma expresión tanto para el numerador y el denominador de la fracción racionalizante, pero cambio el signo que está fuera de la raíz para obtener una simple diferencia de cuadrados. Voy a aplicar la tercera fórmula notable. Entonces en el numerador me queda el factor x menos 4 por el factor racionalizante 3 más la raíz cuadrada de 2x más 1. Y en el denominador, ahí sí me va a quedar en una primera instancia un 3 al cuadrado menos la raíz cuadrada en este caso 2x más 1 al cuadrado. Siguiendo la idea, entonces vamos a tener arriba estos factores que no se van a poder simplificar entre sí ni vamos a multiplicarlos, simplemente los vamos a copiar. Pero en el denominador voy a tener 3 al cuadrado, que son 9, menos el binomio 2x más 1. Si yo sigo simplificando, tengo siempre al numerador, que no le puedo hacer absolutamente nada, pero en el denominador cambio los signos del binomio, entonces serían 9 menos 2x menos 1. Si yo sigo la idea, en el numerador voy a tener siempre el factor, pero abajo voy a tener un 9 menos 1 que me van a dar 8 menos 2x. Esos a su vez esos a su vez
tienen como factor común un 4. Podemos sacar un menos 4 para hacer que empate con el signo del que está arriba. Entonces yo saco aquí tiene un factor común de 2, perdón. Saco un menos 2. Y si hago eso, entonces me va a quedar el x de primero en positivo, pues cambia el signo. Y 8 entre menos 2 son menos 4. Y ahora sí, tengo dos factores exactamente iguales, que sí tengo derecho a simplificarlos. Entonces, simplificándolos, esos x menos 4 simplifican, pero noten que me va a quedar un menos 2 ahí. Esos menos no pueden quedar en los denominadores, entonces lo paso al numerador para que quede la fracción menos 3 más raíz cuadrada de 2x más 1 medios. Y tendríamos lista ya la racionalización de la fracción. El 1.8 dice determina el conjunto de solución de cada una de las siguientes ecuaciones. Entonces en este caso vamos a copiar un momentito la expresión y vamos a ver qué tenemos que aplicar. Aquí tengo que aplicar la primera fórmula notable. Entonces esa primera fórmula notable va a quedar de la siguiente manera. Voy a tener un x al cuadrado, porque ese del primer monomio tengo que elevarlo al cuadrado, más un 2 por el x y por el 2, 2 por 2, 4, x, más el 2 a la 2, que son 4. Ahí tengo ese término cuadrático. Y aquí tengo otra fórmula notable, pero está de primero, entonces simplemente es ir calculando sus valores. Entonces aquí tendríamos x al cuadrado menos 2 por 7, 14, x, más 7 por 7 son 49. Entonces el paso que sigue va a ser multiplicar el 25 por todo el trinomio cuadrático, y a 49 le voy a quitar 81. Entonces, multiplicando ese 25 por todo el término cuadrático, me va a quedar 25x al cuadrado. 25 por 4 son 100 en x. 25 por 4 son 100. Y aquí el cálculo de 49 menos 81 me da menos 32. Entonces aquí esto serían menos 32. Ahora voy a simplemente a juntar todas las variables del mismo lado. Como el 25x al cuadrado tiene más coeficiente que el x cuadrado que está en el lado derecho, entonces voy a pasar todos estos que están acá al lado izquierdo, pero con el signo cambiado. Entonces aquí sería menos x al cuadrado, aquí sería más 14x, aquí sería más 32 igual a 0. El siguiente paso es hacer la resta de los semejantes. Entonces, haciendo la resta de semejantes, a 25 le quito 1, me quedan 24 en x al cuadrado. Pero a 100 le sumo 14, me dan 114 en x. Y a 100 le sumo 32, me dan 132.
De tal manera que yo puedo hacer uso de la forma del modo 5.3 en la calculadora o cuadrático con 24 para la A, 114 para la B, 132 para la C. Dice que una solución es menos 2. Entonces me va a quedar aquí una solución es el famoso menos 2 y la otra solución menos 11 cuartos. Entonces mi x sub 2 va a ser la fracción menos 11 cuartos, para poder decir entonces que mi conjunto solución, que sería ya la respuesta, mi conjunto solución va a estar dado por esos dos números reales, menos 2 y menos 11 cuartos. Pero tengo que ponerlos en el orden de aparición de la recta numérica. Entonces primero va a ir el menos 11 cuartos. Entonces aquí va a ir primero el menos 11 cuartos. Y el valor menos 2. Y tengo lista la solución de esa primera ecuación. Vamos a ir a la ecuación 2, la ecuación B. Esta ecuación B en primera instancia voy a multiplicar el 196 por el 20 me da 3920. Mm, 3920 menos el 196 por la x serían menos 196 en x. Para el caso de la segunda parte, que está al lado derecho, simplemente tengo una fórmula notable: 64 por 64 son 4096, menos 2 por 64 y por 2 serían 256 para la x, y el 2 al lado serían 4 x al cuadrado. Y noten que me está quedando una expresión cuadrática. Entonces voy a acomodarlo lo del lado derecho en el lado izquierdo, pero haciendo un acomodito ahí para que quede bien bonito, para que ustedes lo van a poder ver y visualizar. Entonces voy a primero cortarme esto. Lo voy a pasar con signos contrarios. Entonces aquí sería menos, aquí sería más, pero el igual lo voy a pasar de este lado para igualarlo a 0. Y lo que me queda es hacer la suma de los iguales, pero voy a hacerlo en orden descendente de potencias para poder visualizar bien la potencia cuadrada. Entonces el 4x al cuadrado no tiene con quién. Entonces lo voy a poner aquí de primero. Este más era el 4x cuadrado. Luego aquí es
base 4096 se mantiene siempre en positivo. Menos 256x más 196x. Entonces, pues, haciendo esa suma, me da menos 60 para la x. Entonces es 196x, ya lo sumé. Luego 4096 le quito 3920. Ese resultado son 176 positivos. Entonces, más 176. Y aquí simplemente entonces pongo en modo 5,3 el polinomio 4 menos 60 y 176, y me queda que una solución van a ser 11 una solución no me sirve así porque es el x1, es el subíndice que se escribe ahí. Entonces x sub 1 va a quedar en 11 y el x sub 2 va a quedar en 4. Quiere decir que la solución en forma de conjunto poniéndolos en el orden de aparición de la recta numérica va a ser 4 el primero y luego el número 11 y listo. El ejercicio 9 dice aplique la definición de valor absoluto a cada una de las siguientes expresiones. Entonces vamos a copiar en primera instancia la definición de valor absoluto para ver cuál es esa definición y cuál es la sustitución apropiada. Entonces voy a tener que el valor absoluto de x es igual a va a ser igual al x si x es mayor o igual a 0 y menos x si x es menor que 0. Esa básicamente es la definición de el valor absoluto. Pero aquí en esa definición de valor absoluto lo que hacemos es sustituir el valor de la x por el binomio que esté dentro o el polinomio que esté dentro del valor absoluto. Entonces, haciendo esos cambios pero aquí tenemos que tener un cuidado y es que va a quedar un paréntesis primero, paréntesis redondo en primera instancia delante del binomio, porque aquí lo que queda es un menos delante de ese binomio. Una vez que he hecho esa sustitución, entonces queda ahí nada más acomodando
la expresión de esta parte. Ese más 9 va a pasar al otro lado, al lado derecho, como un menos 9. Y 0 menos 9 es menos 9. Lo mismo va a pasar acá. Si yo lo paso, 0 menos 9 me da menos 9. Y aquí lo que va a ocurrir es que me va a cambiar los signos de lo que está dentro del paréntesis. De tal manera que 6x cambia signo positivo y el 9 cambia signo negativo. Ya para poder ver quién es el valor numérico que me va a dar origen a esa partición del valor absoluto, hay que recordar que el menos 6 se está multiplicando a la x, entonces él va a pasar a dividir. Pero si pasa a dividir, el sentido de la desigualdad cambia. Entonces ya no va a ser un mayor que, sino que un menor que. Y la fracción menos 9 en el numerador y menos 6 en el denominador. Y aquí pasa exactamente igual. Aquí si paso a dividir al número menos 6, entonces aquí se invierte y esta parte de acá, entonces va a ser menos 9 entre menos 6. Ya el paso que sigue es simplemente la simplificación de esa fracción. Entonces, simplificándola, me va a quedar menos entre menos es más. Y los dos tienen tercera, entonces en el numerador me queda 3 y en el denominador me quedan 2. Lo mismo pasa entonces en la de abajo, fracción de abajo. Y la partición del valor absoluto estaba dado por valor absoluto de menos 6x más 9 va a ser menos 6x más 9 si x es menor o igual a 3 medios, y 6x menos 9 si x es mayor que 3 medios. Básicamente esa sería la relación del valor absoluto. Ahora vamos a tomar esta como base para poder escribir la definición de valor absoluto del punto B. Entonces aquí, tomando esa definición como base, voy a sustituir el 4x más 7 aquí en vez de esta expresión que está acá, 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 y en vez de esta expresión que está acá. Una vez que lo tengo ahí, entonces simplemente es ir despejando la parte de la desigualdad para ver con respecto a cuál número es que se está dando la partición. Entonces pasa lo mismo. Paso a restar el 7. 0 menos 7 van a ser menos 7. Aquí en el de abajo va a pasar lo mismo. Paso a restar el 7, entonces va a ser un menos 7. Y aquí estos signos van a cambiar los dos. Entonces sería menos 4x menos 7. Ahora sí. Si seguimos haciendo la situación de que quede en bonito, entonces aquí este 4 pasa a dividir. Si pasa a dividir, me va a quedar aquí la fracción menos 7 cuartos. Y aquí me queda la fracción también menos 7 cuartos. No cambia el sentido de la desigualdad porque lo que pasé a dividir fue un número positivo. Entonces, haciendo eso, me queda que el valor absoluto de 4x más 7 va a ser 4x más 7
si x es mayor o igual a menos 7 cuartos. Menos 4x menos 7 si x es menor que menos 7 cuartos. Y listo.